El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Jesús inicia su vida pública porque tiene que llevar a cabo una misión, una tarea. Y esa misión y esa tarea, aunque a nosotros a veces nos resulte ingrato, nos resulte insuficiente, nos resulte escandalosa, es la tarea de perdonar nuestros pecados. Así fue definido por Juan el Bautista. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pudiera ser que este Dios no sea un Dios que te agrade. Pudiera ser que te ocurra como Pedro, como aquel que durante tanto tiempo acompañó al Señor y que cuando Jesús se dirige a Jerusalén, al final de su vida pública, ya Pedro había aprendido con Cristo muchísimo, había estado con él y compartido tantos momentos, y sin embargo cuando Jesús les dice que tiene que subir a Jerusalén para allí dar su vida en rescate por todos, lo que Pedro le responde es: no lo quiera Dios. Y entonces Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. ¿Podrá decirnos a nosotros también eso el Señor? ¿Tú piensas como los hombres, no como Dios? Porque aquel que viene a quitar el pecado del mundo no es el Dios que a ti te gustaría que fuera. No es el Dios que a ti te gustaría que fuera, porque tú querrías un Dios que te quitara los problemas de la vida. El pecado no te importa tanto. Que me dé trabajo, que me quite los problemas de salud, que me quite las adversidades del camino. Pero muchas veces no queremos al Dios que se nos da a conocer, al Dios revelado. Y este Dios que se nos da a conocer, en un acto de locura de amor, entrega su vida para salvarnos. Creo que es importante que recapacitemos. ¿A qué Dios esperamos? ¿A qué Dios queremos? ¿Qué Dios deseamos? ¿El Dios que viene a liberarte de las ataduras del mal, del pecado? ¿El Dios que viene a sanar tus heridas espirituales? ¿O el Dios que quieres que te dé aquello que a ti te apetece? Aquello que crees que necesitas. Y normalmente, sed sinceros, no le pedimos a Dios que nos dé la salvación, o que nos dé la santidad, o que me ayude a superar mis pecados. Le pido a Dios que me dé salud, cosas materiales, que me dé trabajo para mis hijos, cosas que son buenas, pero que en muchos casos no se identifican con la misión para la que Cristo vino: ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me gustaría que hoy hicierais un acto por el que cerraréis los ojos interiormente y intentéis poneros en el lugar del demonio. Alguno se quedará un poco asombrado. Intentadlo. ¿Qué debió experimentar el demonio esa noche en la que Cristo estaba en el sepulcro? ¡Cuánta alegría debió sentir el demonio y sus ángeles caídos! ¡Cuánta alegría, qué alboroto debía haber en el infierno
al pensar que Cristo había fracasado, estaba muerto. Y sin embargo, como el demonio no es Dios y no sabe lo que va a ocurrir, qué sorpresa tan ingrata se llevó cuando Cristo en la mañana del domingo resucita y un acto injusto, su muerte en la cruz, significó la liberación de nuestra inmundicia, de nuestro pecado. El Dios cristiano es el Dios que viene a liberarte de tu culpa y de tu pecado. Pero a veces nosotros no queremos acoger a este Dios porque nos gustaría que Dios fuera de otra manera. Iniciemos el tiempo ordinario, el tiempo en el que recordamos la vida pública de Cristo, sabiendo que Él viene precisamente a perdonar nuestra culpa y nuestro pecado. Y no queramos que Dios sea distinto a como es Dios. No queramos que Dios piense de otra manera, que Dios actúe de otra manera. Dejemos que Dios sea Dios. Dejemos que Dios sea Dios significa también que tengo que aceptar lo que Él me pide. A todos nos gustaría que Dios no nos dijera que tenemos que poner la otra mejilla. Qué difícil es perdonar, sobre todo a ese que no tiene nada que ver contigo, que no es de tu familia. Pero Cristo te dijo que tenías que poner la otra mejilla. ¿Cuánto nos cuesta seguir las palabras de Jesús cuando nos dice que tenemos que ser como esos pobres de espíritu, desprendidos, que no solo dan de sus bienes que tienen, de sus bienes, sino de aquello que tienen para vivir? ¿Te entregas? ¿Te das? Cristo viene. Y Cristo viene a liberarte. Y Cristo viene a mostrarte el camino que te lleva a la salvación, a la felicidad. Pero hace falta que tú te fíes de Él, que tú le aceptes, que tú le abras tu corazón. Y por eso, queridos amigos, esto es como una moneda que tiene dos caras. Dios ha cumplido su parte, pero nosotros cumplimos la nuestra. ¿En qué consistió la parte de Dios? En, como es rico en misericordia, enviar a su Hijo al mundo para que Él muriese por aquellos que estábamos llenos de culpa y de pecado. Él envía a su Hijo al mundo, como Cordero que quita el pecado del mundo, es decir, como aquel que entregándose, inmolándose en la cruz, nos liberó del pecado. Pero ahora falta que nosotros cumplamos la otra parte. Y la otra parte consiste en que tú aceptes al Dios Salvador, en que tú dejes que Él cumpla esa misión y tarea en ti. Y para que cumpla esa misión, esa tarea en ti, es imprescindible que Él ilumine tu corazón, que Él ilumine tu vida. Es decir, que hagas un paréntesis en tu vida, que examines tu comportamiento, para que te des cuenta de aquello que no es bueno, de aquello que es pecaminoso, de aquello que te esclaviza. No podrás darte cuenta si no dejas que el Señor te ilumine. No podrás darte cuenta si no haces un poco de silencio en tu vida. ¿Y cuántas veces vamos atropelladamente, deprisa y corriendo de un sitio a otro? Y no tenemos tiempo siquiera para meditar, para reflexionar, para darnos cuenta de cómo ha ido nuestro día, de los errores que hemos cometido, de los aciertos. Los errores para pedir perdón al Señor y ayuda, los aciertos para dar gracias, porque con su gracia y con nuestra voluntad Él ha movido nuestro corazón. Por lo tanto, queridos amigos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Acoger al que viene a perdonar nuestra culpa y nuestro pecado, y dejándonos iluminar por la luz de la verdad. Dios te habla, ilumina tu conciencia. Tendrás que hacer examen de conciencia, tendrás que analizar tu vida para darte cuenta de las caídas, para, una vez que eres consciente de esas caídas, pedirle perdón al Señor y pedirle ayuda para levantarte y volver a empezar. Cristo viene, pero tú le recibes, tú le acoges, ¿le vas a dejar que sane tus heridas? ¿O por el contrario, pretendes que Cristo sea distinto a como Él es? Que Él te dé no aquello que Él quiere darte, sino que aquello que a ti te apetece que te dé. Viene a liberarte del pecado. Deja que la luz de la verdad, del amor de Dios, ilumine tu conciencia para que te des cuenta de aquello que te esclaviza, de aquello que te hace daño,
porque te enemista con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con las personas que están a tu lado. Deja que el Señor, iluminando tu vida, te conduzca por el camino de la verdad para que llegues a la salvación, para que llegues a la felicidad. ¿A qué Dios esperas? ¿A qué Dios buscas? ¿Al Dios tapa agujeros que viene únicamente para que yo le pida las cosas materiales que tengo? ¿O al Dios Salvador que viene a restituir la dignidad que el pecado nos ha robado? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sé humilde, sé franco, examina tu vida y pídele perdón por aquello que no está bien, por aquello que es pecaminoso, por aquello que Él ha venido con el derramamiento de su sangre a limpiarlo. El Señor desde la cruz nos redime. Permítele que lo haga. Y no seas como Pedro, que esperaba otro Mesías, que le dijo al Señor no lo quiera Dios, y que por eso Jesús le tuvo que decir: tú piensas como los hombres, no como Dios. Cuando experimentes que el Señor te pide algo que te duele, que te cuesta, que no es fácil, recuerda quién te lo dice y el precio que pagó por tu salvación, nada más y nada menos que el derramamiento de su sangre en la cruz. Creo que el Señor se merece nuestra confianza, porque Él es el Cordero de Dios que, inmolado en la cruz, nos liberó del pecado y de las ataduras del mal. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.